continuamos esta noche aquí en Por Ti Noticias y como le decía al principio, está con nosotros Fernando de Sabre, asesor en seguros certificado, que esa es una parte muy importante y por lo cual pues consideramos que toda la declaración que vaya usted a escuchar aquí tiene esa valía y sobre todo tiene ese antecedente profesional. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a quienes nos abren la posibilidad de entrar a sus casas a través de tu medio de comunicación. Fernando, estos últimos días ha pasado pues de todo en la zona metropolitana de Guadalajara cuando hablamos del temporal de lluvias, granizadas, árboles que caen, casas que han sufrido inundaciones, etcétera. Y quiero hablar justamente sobre este asunto, el de contratar un seguro. Y voy por partes. ¿Cuánto es lo que costaría, por ejemplo? Sé que tiene que ver el modelo, etcétera, etcétera, pero en un aproximado, contar con un seguro en un automóvil y en caso de que la lluvia, el granizo, un árbol, un fenómeno como este esté afectando nuestro patrimonio, pues tengamos un poco de más aliento luego del daño que cause? Mira, el asunto, bien lo dices, el asunto depende mucho del tipo de vehículos. Ahorita el día de hoy vendí un Versa 2013, cuesta 6,600 pesos más aproximadamente el vehículo. Hay modelos más recientes que, bueno, te pueden llegar a costar un BMW hasta 33,000 pesos el seguro anual de estos carros. Ahora, es importante en el seguro de los vehículos que contar con esta protección de daños, porque hay dos tipos de coberturas, una que es la cobertura amplia y la cobertura limitada. La cobertura limitada no te repara los daños que sufra tu vehículo, solamente los daños que puedas causar tú a otro vehículo y la responsabilidad, eso es en la responsabilidad civil y el robo, eso es todo. Entonces hay que verificar que tengamos primero cobertura amplia. Ahora, en ese sentido, ¿has considerado que en esta época de lluvia somos más cuidadosos, más responsables al tener un vehículo y contratar un seguro? Híjole, si te diga que el 70% más o menos, de entre el 65 y el 70% de los vehículos que circulan hoy en día, 15 de julio del 2020, en la zona metropolitana de Guadalajara, no están asegurados, es un porcentaje altísimo de los vehículos con los cuales te puedes encontrar en la calle, con los cuales puedes tener un percance y no está asegurado. Y esto es muy importante, es un muy alto porcentaje el que no está asegurado. Y aquí, pues bueno, la monserga del tener que lidiar con una persona en un siniestro, con alguien que no tenga su vehículo asegurado, pues interviene Secretaría de Movilidad. Si no llegan a arreglo, tienen que llevarse los autos al corralón. Y bueno, eso es un desgaste para el que sí tiene seguro, es un desgaste muy fuerte, que al final del día la aseguradora terminará pagando. Sin embargo, tenemos que esperar al pago en caso de que el otro vehículo haya sido el culpable en este asunto, y hasta que no pague el otro persona a la aseguradora, hasta entonces me devuelven mi dinero. Fernando, el tema de los talleres, sabemos que hay saturación. La noche de anoche reportábamos una fuerte granizada en el sur de la ciudad, antier en El Salto, en Tlaquepaque, en fin. Esta clase de contingencias también hacen que de pronto se sature el tema de poderle dar mantenimiento a los vehículos en caso de daños por granizo. No solamente los talleres, porque las aseguradoras tienen ya talleres ya más contractualmente amarrados o cerrados, certificados, pero la gran mayoría de los talleres trabajan con todas las aseguradoras. El problema en el asunto de los fenómenos hidrometeorológicos es la tardanza para que el ajustador pueda llegar al lugar del siniestro. Y ahí sí, lo que eran 20, 30, 40 minutos de tardanza se van a convertir en este temporal de lluvias en lo que pueden ser 2 horas, 3 o hasta 4 horas, dependiendo de la zona donde haya ocurrido el siniestro, para el traslado de los ajustadores. Que si bien todas las aseguradoras cuentan con más de 20 vehículos o 20 personas en la zona metropolitana de Guadalajara para estar al pendiente y atender a sus asegurados, bueno, en esta temporada hay una mayor cantidad de número de siniestros
que estos ajustadores tienen que atender, y ahí es la tardanza. En el asunto de los talleres, la tardanza es por la pintura, por la reparación, porque tiene que tener un proceso de secado y para eso necesitamos que no llueva. Yo creo que aquí también hay que ser muy puntuales en el tema de la protección de una casa, de una vivienda, por cristales rotos, por daños en la pintura, etcétera. Ahí sí vale la pena considerar un riesgo por lluvia, o ¿cuál ha sido tu experiencia al respecto? Es importante que los asegurados, no muchos quieren tener esta protección de riesgos hidrometeorológicos. Se tiene que contar en un seguro de casa-habitación con esta cobertura específica que es opcional, se puede o no se puede tener. Sin embargo, el granizo lo que hace es tapa los bajantes, o inclusive en donde yo vivo, mis bajantes están perfectamente, nunca he tenido problemas, sin embargo no conocemos el drenaje que tenemos por la calle y este también puede saturarse, y al saturarse el drenaje hemos encontrado viviendas por el lugar donde están asentadas que el granizo empieza a salir por donde primero encuentre salida, y estos son los sanitarios y los lavabos. Entonces, sí es importante contar con la cobertura de riesgo hidrometeorológico para que la aseguradora pueda hacerse cargo tanto de rotura de cristales como de rotura de tuberías. Finalmente, y quiero aprovechar tenerte en enlace ahora que estamos hablando fuera de la política, en el programa del ajedrez, etcétera. La gran pregunta es el contrato que podemos tener con una aseguradora para el tema de gastos médicos mayores y el caso de COVID. Hay hospitales privados que ya dicen están llenos en las áreas dispuestas al respecto. ¿Qué pasa ahí con el asegurado? Bueno, en el asunto de COVID, pues primero tenemos que recurrir a la autoridad pública oficial para poder reconocer que tenemos la enfermedad. Posteriormente, solamente podemos asistir a hospitales que están designados o que tienen camas asignadas para el tratamiento de esta enfermedad. No todos los hospitales en Guadalajara tienen camas o áreas designadas para la atención de COVID. El problema estriba en que son muy pocas camas lo que los hospitales privados han determinado para la atención de esta enfermedad. Supongo que en estos próximos días, ante el aumento de los casos y contagios, tendrán que hacer una modificación y abrir un poquito más de espacios para la atención de las personas que estén contaminadas. Sin embargo, el que está asegurado, pues tendrá que ir también al hospital privado y esperar, ahora sí que esperar, porque me tocó hace 2 semanas que una persona estaba en lista de espera, estaba en el hospital civil y estaba en lista de espera para un hospital privado ahí en Providencia. A ver si entendí entonces, una prueba de COVID no la paga el seguro de gastos médicos mayores. La prueba como tal, si la prueba es negativa, no la pagan. Si la prueba llegara a ser positiva, se tendrá que atender y llegar hasta el monto del deducible contratado en su póliza para que la aseguradora empiece a hacerse cargo. Es decir, si yo me contagio de COVID, voy y pago mi prueba más cara, que son 5,000 o 6,000 pesos por la prueba, pero mi deducible es de 15 o 20,000 pesos, y durante un periodo de 15 días mi tratamiento no rebasa esa cantidad del deducible contratado, la aseguradora no me va a atender. Me va a atender siempre y cuando sea positiva la prueba y rebase el deducible. Imagínate que yo me pongo más mal y necesito un respirador. En ese momento se disparan los costos y se rebasa el deducible, y es cuando la aseguradora entra a solventar los gastos que en promedio por asegurado se han gastado más de 560,000 pesos en tratamiento COVID sin estar intubado. El dato que tenemos, de acuerdo a la AMIS, no recuerdo muy bien la cantidad, pero son más de 2 millones de pesos los que se han pagado por un asegurado que ha necesitado intubación a causa de esta pandemia. Entonces, al entender que los hospitales reportan que ya no tienen cabida, no significa que un asegurado no pueda tener un acceso a un hospital privado con su póliza. No significa,
que tenga una cama disponible para él. Pudiera llegar a ir al hospital y el hospital le va a determinar si el asegurado, si al paciente en ese momento se le puede otorgar una cama o se puede abrir un espacio más de los que ya tienen designados. Fernando, te aprecio mucho que hayas pasado esta noche con nosotros aquí a Por Ti Noticias. Al contrario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y regreso con más.